Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la segunda iglesia y estamos por iniciar la segunda parte de la carta a la iglesia de Esmirna. En esta segunda parte estaremos viendo los aspectos relevantes de la alabanza que el Señor Jesucristo en la carta que les envía le da a la iglesia de Esmirna, que es una de las dos que hay en toda la serie, a las cuales el Señor no le hace absolutamente ninguna clase de recriminación. Esto es importante, es relevante no solo para la iglesia como un todo de hoy, sino para cada uno de nosotros, los creyentes y siervos del Señor, porque como ya lo he dicho tantas veces y no me cansaré de repetirlo, esta enseñanza se mueve a través de los siglos para llegar a cada uno de nosotros. Iniciemos pues con la segunda parte de la iglesia de Esmirna, con la alabanza que el Señor le da a su iglesia. Damos inicio entonces con la filmina número 12. Estamos en el versículo 9 del capítulo 2. Esta parte de la serie se compone de 5 filminas que vamos a ir analizando. Y dice el versículo 9 en la carta, dice el Señor a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay aspectos relevantes aquí que debemos detenernos a analizar y a reflexionar acerca de qué es lo que el Señor está diciendo y sobre todo la trascendencia que tiene para la vida del creyente de hoy estas palabras del Señor. Un día, reflexionando sobre la grandeza de su Dios, el rey David se preguntaba: ¿habrá un pensamiento mío o un lugar donde yo pueda esconderme sin que Dios lo sepa? Reflexionando sobre esto, David escribió el hermoso Salmo 139, el cual les invito a que lo lean. Y al final, David llega a la conclusión de que no importa lo que pensara o dónde él se escondiera, su Dios, su Señor, siempre lo sabría. Es una hermosa reflexión porque sin lugar a dudas, a veces como creyentes nos sentimos provocados a pensar cosas o a hacer cosas pensando que el Señor no lo sabrá, pero eso no va a ser así. Salmo 139 de los versículos 1 al 16, les recomiendo y les pido por favor que lo lean para que se llenen de esta verdad de la palabra de Dios. Un tercer aspecto aquí es que si alguien quisiera pensar que David exageraba en lo que escribe en este Salmo 139, solo tenemos que remitirnos al pasaje que acabamos de leer en este versículo 9 del capítulo 2, ya que Dios mismo aquí le dice a sus siervos en Esmirna: yo conozco tus obras. Y esto mismo se lo dijo a la iglesia de Éfeso y esto mismo se lo dirá a cada una de las 5 iglesias que faltan. Y ese yo conozco tus obras es totalmente incluyente y es una definición en la que no deja lugar absolutamente a nada, así como lo describe David en el Salmo 139. Hay una nota aclaratoria aquí que creo que es importante que cada uno de nosotros sepa, y es que en algunos de los mejores manuscritos no tiene estas dos palabras, tus obras, ahí donde dice yo conozco tus obras. Algunos consideran que en los mejores manuscritos esto no está y que aquí aparece como una interpolación de algún copista. Sin embargo, aun cuando esto fuese así, no altera para nada la veracidad y la verdad de la palabra de Dios y no niega esta verdad de que verdaderamente el Señor conoce todo acerca de sus siervos. Así se lo hizo saber a la iglesia de Éfeso y por lo tanto, si era válido para la iglesia de Éfeso, lo será para todas las otras 6 iglesias y sigue siendo totalmente válido para cada uno de nosotros. Eso tengámoslo presente. El Señor conoce las obras de su iglesia y conoce las obras, lo que hacemos y pensamos cada uno de nosotros. Continuamos con la filmina siguiente, la número 13, la segunda de las 5 que componen este versículo 9, y tenemos un cuarto punto valioso que debemos analizar, y es que ciertamente el asunto del conocimiento de lo que el Señor conoce de cada uno de nosotros y de su iglesia como un todo no se queda ahí, porque el Señor no solo conoce lo que yo hago, sino conoce también mis intenciones y los deseos más ocultos, aquellos que según yo solo yo conozco, aquellos que están en lo más profundo de mi ser y que según yo nadie es capaz de llegar a ellos y descubrirlos. Pues sorpresa, porque el Señor sí los conoce, aún en la profundidad de lo que nosotros creemos están ocultos en nuestros pensamientos y en nuestro ser, hasta ahí llega el Señor. Un quinto aspecto que es notorio en cuanto al conozco tus obras tiene que ver con el atributo divino de la omnisciencia. Hay que recordar que esta capacidad, que es propia de la divinidad y es exclusiva de la divinidad, significa que nada, absolutamente nada, escapa al conocimiento divino de las cosas que suceden en este mundo y en particular de aquellas que afectan al siervo de Dios, ya sea para lo que es correcto y bueno delante de Dios como para cuando hace algo que su Dios no aprueba.
Un sexto punto, siguiendo con la parte del versículo 9, que el Señor, además de conocer las obras de la iglesia de Esmirna y las obras de cada una de nosotros, le dice a la iglesia de Esmirna que Él también conoce su tribulación, es decir, aquellos momentos difíciles por los cuales la iglesia estuvo pasando. Cada cosa que hace sufrir y que le duele al siervo de Dios o a la iglesia del Señor, el Señor la conoce. Esto debería ser un consuelo porque es una verdad, aun cuando a veces no somos capaces de entenderlo y a veces incluso cuando estamos en una situación difícil preguntamos, pero Señor, ¿por qué? El Señor sabe esa situación. Claro que es más fácil decirlo cuando no estamos atravesando esto que cuando estamos en medio de la tribulación, pero es cierto, el Señor lo conoce, Él sabe lo que su siervo está pasando y Él está ahí para sostenerlo. La parte difícil aquí es que nosotros le creamos a Dios, que nos sostengamos en la verdad de que verdaderamente Dios está ahí para ayudarnos. Pero aún así podríamos quizás preguntarnos, bueno, ¿y por qué el Señor lo permite? ¿Por qué el Señor permitió que la tribulación acosara a sus siervos en Esmirna? ¿Y por qué hoy en día alguna determinada cantidad de siervos de Dios, sinceros y verdaderos, también tienen que ser atribulados? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla, aunque probablemente no nos deje del todo satisfecho. Y es que la realidad es que este mundo está temporalmente bajo la administración del maligno. Eso lo podemos ver en Lucas 4:6, allá en el momento de la tentación del Señor, cuando Satanás lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto me ha sido dado a mí y yo te lo daré a ti si postrado me adorares. Eso significa que la autoridad para gobernar sobre los reinos de este mundo, entiéndase los países y sus gobiernos, están bajo la potestad del maligno. Esto, repito, bajo el permiso temporal de Dios. Debemos recordar que Dios nunca, nunca de los nunca ha perdido ni por un instante la potestad y el derecho como Dios creador de determinar lo que pasa con su creación. Él simplemente permite que esto suceda y que Satanás haga lo que hace, pero siempre bajo los parámetros, bajo su voluntad y bajo sus propósitos. Entonces, por eso es que estamos en este mundo. Además, recordemos que si el mundo le pertenece temporalmente a Satanás, la sociedad, para llamarlo de manera más correcta, eso significa que nosotros, como hijos de Dios, estamos en territorio del enemigo. Por lo tanto, ese enemigo tendrá que ver cómo hace para tratar de debilitar nuestra fe y nuestra seguridad en nuestro Señor. Continuamos con la Filmina 14. Estamos siempre en el versículo 9, en la tercera de las 5 que componen estas. Y si alguien se pregunta, por lo menos los que ven el estudio en YouTube, el por qué repito algo que están viendo en las filminas de YouTube, lo hago porque además de este canal busca únicamente engrandecer el nombre de Dios y propagar su palabra, también estos audios se están colocando en otras plataformas donde, valga la redundancia, lo único que se escucha es el audio, no se ven las filminas. Por eso es que necesito ir diciendo el número de filmina y por dónde vamos, para que las personas que solo escuchan el audio estén ubicadas por la parte donde vamos. Estamos en la parte de las alabanzas, estamos en el versículo 9, y el Señor le ha estado diciendo a la iglesia de Esmirna que Él es conocedor de todo, conoce la tribulación, y en cuanto a esto, hay una verdad que es completamente ciertísima para cada uno de nosotros, y es lo que Juan asegura en su Evangelio en el capítulo 16, versículo 33, cuando el Señor Jesucristo, hablando de todo este tipo de situaciones por las que pasan sus siervos, nos advierte, nos adelanta, desde aquel momento adelanta a sus siervos de entonces y hasta hoy, y dice, escuchen, en el mundo, es decir, en la sociedad en la que vivimos, tendréis aflicción, es decir, tribulación. Pero dice, confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, si Él es vencedor del mundo y nosotros estamos confiando y descansando en Él, podemos darnos por vencedores también, porque Él ciertamente no nos dejará caer, no permitirá que permanezcamos caídos. Un noveno aspecto aquí es que lo que hace, lo que sufre, dice el Señor a la iglesia de Esmirna, además de las cosas que conozco de ti, la tribulación, le dice que conoce también tu pobreza, es decir, literalmente el Señor les está diciendo que la condición en cuanto a este sentido de los miembros de la iglesia de Esmirna en aquel momento era la ausencia de riqueza en cualquiera de sus formas. Es decir, ellos eran verdaderamente pobres. Pero aquí debemos entender una cosa, eran pobres, pero no era que se estaban muriendo de hambre, estaban necesitados. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos. El Señor les está reconociendo esa condición y sin ninguna duda el Señor les está proveyendo de lo necesario. Esto es algo que es real y fue real para la iglesia de Esmirna y es real para los siervos de Dios hoy que confiamos en Él.
Y es que aquí debemos tener muchísimo cuidado con esto cuando el Señor les dice que conoce tu pobreza, porque lastimosamente en muchas de las pseudo llamadas iglesias cristianas de hoy, los evangelios torcidos y cambiados de que el cristiano debe ser un hombre, un siervo poderoso y lleno de riquezas, esas mentiras y esas herejías son totalmente falsas. El descaro de muchos de pseudo llamados también apóstoles y profetas en la iglesia de hoy, que en realidad no forman parte de la iglesia de Cristo, no enseñan la verdad de lo que la palabra de Dios dice y de cuál es la verdadera prioridad que cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo, debemos tener como línea principal de comportamiento. El Señor Jesucristo nos lo enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, nos dice: a cada uno de nosotros, hoy, estas palabras están presentes, dichas hace 2000 años, pero tienen presencia hoy con el mismo valor con que fueron dichas en aquel momento. Y el Señor nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, es decir, riquezas, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego al final dice el Señor una verdad que debe ser escrita en piedra en cada uno de nuestro ser. Porque donde esté vuestro tesoro, es decir, aquello que consideramos lo más valioso, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, si nuestro tesoro está en los bienes materiales, ahí estarán nuestras mejores fuerzas para conseguirlo. Pero si nuestro tesoro está en la palabra de Dios y en hacer la voluntad de Dios, ahí estará nuestro mejor esfuerzo y nuestros mejores deseos para lograr cumplir y hacer la voluntad de Dios y, como el Señor dice, hacernos, llenarnos de tesoros en el cielo. Seguimos con la Filmina número 15, la cuarta de las 5 que corresponden a esta parte. Recuerde que estamos en la alabanza, es decir, aquello que Dios reconoce a la iglesia de Esmirna, que le agrada a Él, que aprueba a Él, que les dice que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y estamos en una parte importantísima del pasaje de la afirmación divina con respecto sobre todo a este montón de falsos maestros que hay hoy en día que predican el evangelio del enriquecimiento, que no es como el Señor nos lo enseña, y en esto debemos tener mucho cuidado. El Señor le ha dicho a Esmirna: conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza material, pero inmediatamente le dice: pero tú eres rico. En otras palabras, ustedes, miembros de la iglesia de Esmirna e iglesia de Esmirna como un todo, son ricos. Y en este detalle tan importante debemos notar un claro contraste con lo que el Señor les acaba de decir. Les dijo: ustedes son pobres, pero delante de mí ustedes son ricos. Y eso es lo que le dice el Señor: es la riqueza no en el sentido material de bienes de fortuna, sino en el sentido espiritual de aquello que se atesora delante de la presencia de Dios. Ellos serán pobres a los ojos del mundo, pero extremadamente ricos delante de su Señor. Por eso el Señor nos dijo en el versículo anterior: no se hagan tesoros aquí, hagan tesoros delante de mí. ¿Por qué? Ya todos lo sabemos, ¿no? Al final, cuando la vida se acaba, todos los tesoros hechos acá, aquí se quedan. Pero todos los tesoros acumulados delante de la presencia de Dios, hacia ellos vamos para que el Señor nos reciba en sus moradas eternas. No por los tesoros, obviamente, sino por el hecho de que hicimos las cosas correctas delante de Él. Porque aquí habría una pregunta: ¿dónde guardó la iglesia de Esmirna sus tesoros? Bueno, pues simple y sencillamente eso lo podemos ver en Mateo 6, 19 y 21 y en Romanos 12, 2. Ya estos pasajes yo les encargo encarecidamente que por favor los revisen, que los busquen, porque recuerden que parte de lo que estamos haciendo aquí al aprender no es solo recibir la enseñanza, sino también hacer un esfuerzo personal propio, cada uno de nosotros buscando aquellos pasajes que se mencionan para poder retroalimentarnos nosotros también. En relación a la pobreza, entre la pobreza material que los miembros de la iglesia de Esmirna tenían cuando el Señor les dijo que Él sabía de su pobreza, y la riqueza espiritual que el Señor les dice cuando les afirma: ustedes son ricos. La segunda, por supuesto, es la meta del siervo fiel. Es decir, cada uno de nosotros, a pesar de que a veces nos sentimos con cierta inclinación, bueno, valga la palabra para este caso, con cierta tentación de querer atesorar bienes de fortuna, la verdad es que la única que al final de cuentas es real y verdadera es la riqueza que atesoramos delante de la presencia del Señor. Esto es importante y vean hasta dónde es vital esto, porque en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos 8-9, el proverbista dice, hablándole al Dios Todopoderoso, le dice: Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario.
No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el proverbista? No vaya a ser que al tener yo una importante cantidad de dinero, al final diga, no, esto no me lo dio Dios, esto lo hice y lo logré con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi capacidad. Y eso sería grave en un creyente. O que siendo demasiado pobre y no teniendo de dónde comer, se le ocurra ir a robar para poder alimentarse y ofenda a Dios y no espera en Dios, que al final de cuentas será su proveedor. Así que vean lo importante, al final las riquezas que verdaderamente perduran para toda la eternidad son aquellas que atesoramos delante de la presencia de Dios. Y ahí es donde debemos dirigir todo nuestro mejor esfuerzo. Continuamos entonces con la Filmina 16, esta ya sería la quinta de las 5 que componen esta parte de este versículo 9 y de las conclusiones que estamos llegando, es que en aquellos días la iglesia de Esmirna en este comportamiento vivió más bien la norma paulina que el apóstol da en 2 Corintios 6:10, cuando Pablo dice de sí mismo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vean que esta era la condición de la iglesia de Esmirna. Ellos no tenían nada, eran pobres, pero paradójicamente lo tenían todo, porque eran ricos delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, y esa, como les dije, es la norma de lo que verdaderamente cada uno de nosotros debe buscar. Como no teniendo nada de las cosas que hay en el mundo, que al final se van a quedar aquí, mas poseyéndolo todo aquello que atesoramos delante de la presencia de Dios. Por supuesto que entendemos que aquí cuando decimos no teniendo nada, nada de la oferta de éxito mundano que la sociedad insiste en que cada uno de nosotros debe buscar. Y el poseyéndolo todo, ese todo es lo que el Señor me da. Es decir, lo que acabamos de ver en Proverbios 30, cuando la oración dice, Señor, dame el pan necesario para subsistir. Ni tampoco que me falte, ni mucho para que me sobre. El pan necesario para subsistir. Eso es lo que cada uno de nosotros, insisto, debe buscar. Y esto, nuevamente, es más fácil decirlo que pensarlo y hacerlo. Pero ciertamente, conforme vayamos creciendo y madurando en los asuntos del Señor, nos vamos dando cuenta que verdaderamente los bienes materiales, las riquezas materiales en este mundo, no son la solución. ¿Cuántos grandes millonarios han muerto lamentándose de que tienen todo el dinero para hacer todo lo que les da la gana, pero una enfermedad que no pudieron curar ni con toda su riqueza, se los llevó al otro mundo? Y se los llevó no en estado de salvación, porque para ellos atesorar bienes de fortuna en este mundo fue siempre lo más importante. Y no es necesario mencionar nombres, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene por ahí 2 o 3 nombres de los cuales puede decir de esto. Implica que ser rico nunca es prioridad para los siervos de la iglesia. Repito, en abierta contradicción con aquellos que hoy vociferan como energúmenos que la riqueza es parte de los hijos de Dios, lo cual es totalmente falso. La riqueza no es prioridad. Y en este punto una pregunta es necesaria, una reflexión interna para cada uno de nosotros. ¿Delante de quién soy rico aquí ahora? Es decir, lo que me estoy preguntando es ¿en dónde están mis mejores esfuerzos y mis mejores deseos? En tratar de aumentar mi saldo en el banco o en los bienes que poseo, o aumentar la cantidad de bienes que yo envío a la presencia de Dios. ¿Delante de quién soy rico aquí ahora? ¿Cómo me miran las personas que me rodean y cómo me mira Dios? ¿Me admira la gente que me rodea porque caramba, tiene bastantes bienes y muy bonitos? ¿O me admira el Señor porque todo mi esfuerzo no está en las cosas materiales, sino en hacer la voluntad de Él como Él me lo manda? Esta es una reflexión que merece una respuesta interna de cada uno de nosotros, porque es vital que la podamos contestar no solo con sinceridad, sino con verdad, porque esto es lo que va a fijar de manera puntual hacia dónde estamos caminando en verdad, si delante de Dios buscando su reino y su justicia, o delante de los hombres tratando de acrecentar nuestra fortuna. Claro, hay que aclararlo porque así es verdaderamente que no es malo tener bienes o riquezas, es decir, no es tampoco que si por alguna razón llega alguna cantidad de dinero grande o mediana o como sea, no es tampoco que la vamos a desechar de buenas a primeras. Lo que debemos preocuparnos es qué lugar ocupa con relación a mis obligaciones con el Señor. Es decir, lo que yo intento para acrecentar mis bienes de fortuna están superando mis esfuerzos para las obligaciones que yo tengo con el Señor, o por lo menos deberían estar equilibradas.
Pero si efectivamente mi esfuerzo por lograr riqueza es mayor que mis esfuerzos por conocer la palabra de Dios y hacer lo que Dios me manda, pues ahí ya estaríamos en algún problema y estaríamos en un orden de prioridades que no es lo que el Señor se agrada. ¿Por qué se agradaba a Esmirna? ¿Porque eran pobres? No, eran porque delante de él eran ricos, porque todos los esfuerzos de la iglesia eran hechos para agradar a su Señor y para hacer las cosas que el Señor les mandaba. Pasamos ahora a la Filmina 17 y aquí iniciamos la segunda parte del versículo 9, se compone de 6 filminas. Ya leímos en la primera parte del versículo 9, dice, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y en la segunda parte les dice que él también conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor también lo conoce, el Señor también sabe de esta situación de angustia, depresión, de tribulación que estaba viviendo la iglesia en aquel momento, como sabe la vida que nos rodea a cada uno de nosotros y las preocupaciones que podamos tener. Y antes de profundizar un poco en lo que está diciendo el Señor aquí, creo que es importante que tengamos claro qué es lo que significa blasfemia. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra como expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Así, y de acuerdo con el texto, los creyentes de Esmirna sufrieron injurias en forma de calumnias por la comunidad judía local de aquellos días. De inmediato uno puede concluir y deducir que aquella blasfemia tenía como única razón la fe y la fidelidad de aquellos siervos en su Señor. En otras palabras, la razón por la que estaban sufriendo tribulación y la razón por la que eran perseguidos por aquellos judíos era simple y sencillamente porque ellos confesaban al Señor Jesucristo como su Salvador y los judíos se oponían completamente a la verdad de que el Señor Jesucristo es el Mesías que les había sido prometido. Y vean que esta generación, en este momento, finalizando el primer siglo, significa que estos judíos debieron ser por lo menos la segunda o tercera generación de aquellos que en algún momento, unos 70 años atrás, habían incitado a los romanos para que crucificaran al Señor Jesucristo. Seguimos con la Filmina 18 y siempre con la segunda mitad del versículo 9 acerca de aquellos judíos que perseguían a los miembros de la iglesia de Esmirna y a quienes el Señor llama sinagoga de Satanás. Aquí de inmediato saltaría quizás una pregunta, ¿por qué esto es una alabanza? Es decir, ¿por qué lo estamos enfocando como una alabanza el hecho de que el Señor le haga este señalamiento? Vamos a hacer una pequeña reflexión para entenderlo. Como primer aspecto, el Señor Jesucristo dice, ellos dicen ser judíos y no lo son. Sin embargo, eran descendientes de Abraham, así que técnicamente eran judíos, pero no es eso lo que les da en esencia la condición de judíos. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento de la ley que el Señor les había dado en el monte Sinaí, ellos no se estaban comportando como lo que verdaderamente se habían comprometido a hacer allá en aquel momento con Moisés en el monte Sinaí. Es decir, delante de la ley no eran verdaderos judíos porque no la estaban cumpliendo. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 27-26, donde todo el pueblo, después de que Moisés le dio la ley, ellos se comprometieron a que iban a obedecer todos los mandamientos que el Señor les había dado. Y por defecto lo hicieron ellos y todos los descendientes que iban a tener eran partícipes de ese cumplimiento de la ley. Por lo tanto, en este momento, cuando han transcurrido alrededor de 1500 años, desde el momento en que Moisés le dio la ley, todos estos descendientes de Abraham no estaban cumpliendo con aquel compromiso que tuvieron en el monte Sinaí. Por tanto, el cuestionamiento divino no es por su origen, que desciendan de Abraham, sino por su falta de fidelidad a la ley que ellos prometieron obedecer allá en el monte Sinaí, repito, que lo podemos leer en Deuteronomio 27-26. Y la ley es en sus rituales sacrificiales figura del Mesías. Esto es vital. Recuerden que el Señor no hace las cosas por casualidad o para ver qué sale. El Señor siempre hace las cosas con un propósito claro y definido. Y los rituales sacrificiales en la ley de Moisés, es decir, el derramamiento de la sangre de los animalitos para perdonar el pecado de algún judío que había cometido o violado la ley, eso es una figura de ese Mesías, de ese de quien Juan el Bautista dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tengámoslo claro porque, repito, el Señor siempre hace las cosas con un propósito y una razón. Juan lo había dicho y se lo dijo a Israel en su momento. Les dijo, mire, no se jacten, voy a parafrasear esto un poco. Le dijo a Israel, no se jacten ustedes de ser hijos de Abraham, mientras rechazan al Mesías que yo les estoy anunciando.
En otras palabras, ellos decían ser judíos, pero aquella promesa que el Señor les hizo de un Salvador, un Mesías, y que estaba personificado en el Señor Jesucristo y anunciado vehementemente por Juan el Bautista, ellos lo rechazaron, lo despreciaron, lo hicieron a un lado e instaron a los romanos para que lo crucificaran. Y esto, aunque parece un poco crudo y si se quiere hasta incómodo, recuerden que esto era absolutamente necesario, ¿verdad? Es decir, si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz en la forma sacrificial como lo hizo, pues no habría manera de que nosotros nos contáramos entre los salvos, porque precisamente fue su muerte en la cruz, su derramamiento de su sangre y su resurrección al tercer día, lo que completó el plan de la salvación divino para que con la fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo podamos verdaderamente ser salvos por la gracia de Dios, ser llamados hijos de Dios. Ahora continuamos con la Filmina 19, la tercera de las 6 que componen la segunda parte del versículo 9. Y tenemos como un cuarto aspecto importante. Recuerden que el Señor les ha dicho que Él conoce a la iglesia de Esmirna y también conoce a los que atacan o atacaban a la iglesia de Esmirna, gente que decía ser judío, pero que para el Señor solo eran sinagoga de Satanás. Gravísima, gravísima la acusación que el Señor hace. Porque al despreciar a su iglesia, estos judíos, no judíos, desechaban a aquel en quien los creyentes creían. Y eso es algo que lastimosamente todavía se cumple. Y no solo se cumple a nivel de muchos judíos, sino se cumple a nivel de todas las personas en el mundo que desprecian al Señor Jesucristo. El Señor había sido muy claro sobre esto cuando afirmó en Lucas 10:16. Le enseñaba a sus discípulos, les decía, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vean qué gravedad es esta. Resulta que para situarnos en el momento de la iglesia de Esmirna, resulta que aquellos judíos que eran sinagoga de Satanás, al despreciar y rechazar a los creyentes en Esmirna, estaban rechazando a aquel en quien ellos creían, el Señor Jesucristo. Pero lo grave, además de hacer esto, era que al despreciar al Señor Jesucristo, estaban despreciando a aquel que lo había enviado, es decir, al Padre Celestial. Vean lo grave que es esto para aquella gente, incluso lo fue para ellos como lo es para los que hoy practican exactamente lo mismo. Es decir, que desprecian a una persona por su fe en Jesucristo y al despreciar a esa persona, desprecian al Señor Jesucristo y desprecian al Padre Celestial que lo envió. Vean, además de lo grave de esto, lo importante del testimonio que cada uno de nosotros debe dar con respecto a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si el mundo nos persigue, al final de cuentas que nos persiga, pero que sea porque confesamos y le creemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Algo de ese testimonio les quedará en sus corazones, por lo menos para quejarse cuando estén al lado del hombre rico, allá en la cima de la condenación. Y aquí tenemos una llamada de atención y es, repito e insisto, porque esta es una realidad que hoy se vive, que el mismo comportamiento de aquellos judíos, de aquella sinagoga de Satanás, es la que el mundo le da al Cristo que quiere salvarlos, que es desprecio total a la oferta del Señor Jesucristo para redimirlos de sus culpas y salvarlos para toda la eternidad. ¿Y cuál es la reacción del mundo? La burla, la risa, el desprecio total a el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Algo de lo que podemos estar completamente ciertos y seguros, cada uno de nosotros, es que debemos asegurarnos, oigan bien, debemos asegurarnos de darles motivo al mundo para despreciarnos. Esto puede parecer un poco extraño, pero darle motivo al mundo para despreciarnos es, en otras palabras, que vivamos para el Señor Jesucristo en fidelidad y obediencia, y con toda seguridad. El mundo nos despreciará como despreciaron a la gente de Esmirna y como desprecian a los creyentes hoy en día. Seguimos con la Filmina 20, ya estamos cerca del final de esta segunda parte del estudio, siempre estamos en el versículo 9 y estamos en la cuarta Filmina de la segunda parte del versículo 9, donde el Señor le ha dicho a la iglesia de Esmirna que Él conoce a la iglesia como un todo y también conoce el entorno de aquellos que la persiguen y delante de Dios. Y recuerden que cuando Dios sentencia que aquella gente era sinagoga de Satanás, es porque verdaderamente lo era. Entonces, ¿quiénes eran esas gentes que repudiaban a los creyentes de Esmirna? Eran judíos que rechazaban al Mesías. Que eran judíos, aunque el Señor ha dicho que dicen ser judíos, no lo son, ya explicamos a qué se refiere el término. Pero verdaderamente ellos eran judíos por lo menos en cuanto a que descendían de Abraham, pero no en cuanto al cumplimiento de la ley. Recuerden que mucho de la base de la ley era la proclamación del Mesías que habría de llegar. Y ellos al rechazar y despreciar la ley, despreciaron al Mesías y lo rechazaron completamente. Porque aquella gente
en aquellos días de la iglesia de Esmirna perseguían y despreciaban a los creyentes de esta iglesia, sobre todo aprovechándose porque probablemente era gente influyente, gente poderosa, y los miembros de la iglesia eran pobres, eran sencillos, eran trabajadores, eran gente que no tenía poder social, y los judíos probablemente sí lo tenían, y se aprovechaban para perseguirlos y despreciarlos. Y por eso podemos resumir, se usa el término blasfemia, porque lo que ellos le hacían a los creyentes, como ya lo vimos en el versículo anterior, se lo hacen al mismo Señor Jesucristo. Y es precisamente a esta gente de la sinagoga de Satanás de los días de la iglesia de Esmirna, y desde entonces hasta la fecha y hasta el momento en que lleguen todos ante el gran trono blanco, como sentenció el Señor en Mateo 25, 41, 46, de ese momento que todavía está en el futuro, que le dijo a los de su izquierda: miren, tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, tuve sed, ustedes no me dieron de beber, estuve preso y no me fueron a visitar. Es decir, todo lo que tenían que hacer no lo hicieron. Y entonces al final les va a decir: id malditos de mi Padre al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí van a ir a parar todos aquellos miembros de la sinagoga de Satanás de la iglesia de Esmirna, y todos aquellos que, como ellos, insistieron en despreciar al Señor Jesucristo y despreciar a sus siervos. Repito, esto era una situación gravísima, muy grave. La sinagoga donde se reunían los judíos en los días de la iglesia de Esmirna era guarida de Satanás. Y esto no son palabras que a mí se me ocurre decir, son verdades que la misma palabra de Dios afirma. No por nada el Señor está diciendo al final del versículo 9 que ellos eran sinagoga de Satanás. En otras palabras, el lugar donde se reunían, ahí moraba Satanás. Por lo tanto, ¿quiénes eran ellos? Hijos de Satanás. Esta es una verdad que, tan dura como es real, porque el mismo Señor Jesucristo la está afirmando. Y traído todo esto a nuestro tiempo, porque lastimosamente este tipo de comportamiento no se redujo a los días de la iglesia de Esmirna, sino que avanzó por todas las edades y llegó hasta nuestros días. Hoy hay muchos templos cristianos, y quiero aclarar para los que solo escuchan que aquí templos cristianos los puse entre signos de interrogación para indicar que no son templos cristianos reales, solo lo son de nombres, sino que ahí no se predica al Señor Jesucristo, ahí no se adora al Señor Jesucristo, no se cree en el Señor Jesucristo como Salvador, sino solamente en el líder que promueve herejías, falsedades y mentiras. Y ahí, en ese tipo de supuestos templos cristianos falsos, como la sinagoga de Satanás de los días de Esmirna, es donde Satanás gobierna, y con ellos hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Por eso la necesidad de prepararnos verdaderamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Llegamos así a la penúltima filmina, la número 21, la quinta de las 6 que componen la segunda parte del versículo 9, y de nuevo, puesto que estamos aprendiendo y estamos aplicando la situación de lo que pasó en Esmirna allá al final del primer siglo, para conocer cuánto de eso se está viviendo hoy, para que estemos en estado de alerta, tenemos que, trayendo todo aquello a la realidad de hoy, nos damos cuenta que pasa exactamente igual, porque incluso ya esto, antes de que pasara en Esmirna y lo que está pasando hoy, ya había sido profetizado por los siervos del Señor, y aquí específicamente una cita del apóstol Pablo cuando le escribe a su discípulo Tito en el capítulo 4, versículos 3 y 4, y le dice, adelantando todo esto que iba a pasar y bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, le dice: Tito, vendrá tiempo cuando no sufrirán, referido a toda la gente, a toda la sociedad, no sufrirán la sana doctrina, en otras palabras, no la querrán oír, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En esas falsas iglesias cristianas que le mencioné hace un rato, ahí es donde se amontonan falsos maestros que hablan y apartan de la verdad y del oído, y vuelven a todas esas personas a fábulas, mentiras y herejías para que se engañen y engañarlos. Así que tengamos muchísimo cuidado. Esta es una voz de alerta que ya tiene como 1900 años, porque durante 1900 años se han agrupado gente alrededor de falsos maestros para escuchar herejías y mentiras, para escuchar lo que quieren oír. No lo que verdaderamente deben oír, que es la verdad del Evangelio, sino lo que quieren oír, y ser engañados por esos mentirosos que solo les cuentan fábulas que no existen. Entonces aquí escuchamos una poderosa voz de alerta. Es lo que acaba de decir Pablo, porque ¿quién, sino el Santo Espíritu de Dios, pudo guiar a Pablo a escribir esta verdad que vemos hoy? Es decir, recuerden, si la situamos solo en el presente, resulta que Pablo lo dijo hace 1900 años. Pablo estaba
entendido bajo la guía del Espíritu que eso sucedería a lo largo de la historia en la iglesia del Señor, porque el mundo se comportaría así como Él está describiendo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias es todo aquello que es inclinado a la perversión. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque también, y esto nuevamente lo recalco porque es una triste verdad de la cual debemos estar, como les dije hace un rato, en estado de alerta, porque también hoy, como entonces, los falsos creyentes en iglesias de Satanás engañan a los hijos de Dios incautos, que no se preparan, no buscan en la palabra de Dios el conocimiento necesario para poder defenderse y para poder instruir a otros contra estos engañadores y mentirosos. Llegamos así a la Filmina 22, que sería la última de esta segunda parte de la iglesia de Esmirna, la sexta, con la cual estaríamos cerrando el versículo 9, que lo vuelvo a leer para que lo tengamos presente. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recuerden que esta verdad aplicada en aquel momento a la iglesia de Esmirna es válida para todo siervo y toda iglesia del Señor a lo largo de los tiempos, pero la condición es: mantengámonos fieles y firmes en nuestra fidelidad al Señor. Y cierro esta última parte con un comentario que encontré de Simón Kistemaker, que ya lo he citado en el caso de la iglesia de Éfeso, que son comentarios que considero muy apropiados. Y en su comentario del Apocalipsis, Kistemaker, el creyente, dice: la maledicencia de estos judíos iba dirigida contra los cristianos y sin duda contra el propio Jesucristo. En esto probaron ser hijos del diablo, una sinagoga de Satanás, descendientes y familiares de los que altercan con el Señor. En efecto, los cristianos de Esmirna informaron más tarde que los judíos se habían unido a los paganos para pedir la muerte del obispo Policarpo. Policarpo fue obispo de Esmirna y fue quemado en la hoguera por instigación de estos judíos. Igual que se unieron con Pilato y con Herodes el día de la crucifixión del Señor. Perdón, este no era de Kistemaker, este era de Francisco La Cueva, del comentario de Francisco La Cueva en el Apocalipsis. El segundo, este que voy a empezar a leer, sí es de Kistemaker. Consta su oposición al cristianismo en conexión con el martirio de Policarpo, a quien se le dio muerte el 23 de febrero del 155 después de Cristo por no querer negar el nombre de Jesús. Había sido obispo de Esmirna por muchos años. Como anciano santo respondió al procónsul que le dio a escoger entre negar el nombre de Jesús y vivir o confesar su nombre y morir. Dijo Policarpo: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Por ello el procónsul lo condenó a morir en la hoguera. La historia indica, oigan qué triste esto, la historia indica que los judíos fueron los primeros en recoger leña para la hoguera, aunque era sábado. Con deliberación cargaron leña y transgredieron la ley, porque un sábado ellos no podían hacer eso. Así que, como podemos ver, estas sinagogas de Satanás que todavía hay hoy en día, debemos estar preparados con conocimiento y con verdad para poder enfrentar las herejías que ellos emiten y poder ilustrar a los siervos de Dios para que estén sabidos de cuál es la verdad del Evangelio. Gracias, ya terminamos esta segunda parte. Gracias por escuchar. Yo con todo mi corazón espero que estén disfrutando, porque mi deseo es simple y sencillamente que la palabra de Dios crezca, que la palabra de Dios se expanda y que el propósito para el cual el Señor la manda se cumpla ahí donde el Señor la envía. Dios los bendiga y con la ayuda de nuestro Dios nos estaremos escuchando próximamente.